Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar hoy con un tema que es coherente con lo que vimos la vez pasada sobre las puertas, pero que son lo que vamos a ver son las ventanas, que tiene mucho que ver, pero que son dos funciones diferentes y dos historias diferentes. La puerta tiene que ver con el acceso entre un adentro y un afuera, y la ventana tiene que ver no con el acceso, sino con la ventilación, la iluminación, las visuales. Tienen historias diferentes. Las puertas, como hablábamos la vez pasada, empezaron en las antiguas civilizaciones porque era la forma donde se regulaba una entrada a un recinto, o sea, o se lo cerraba o se lo abría. Las ventanas durante mucho tiempo fueron simplemente un hueco para que saliera el humo. Y recién con civilizaciones tan avanzadas como la romana empieza a haber un desarrollo de ventanas que ellos le llamaban fenestra, que inclusive llegaron a ser un grado de sofisticación tal como para tener vidrios. Vidrios muy simples, pero vidrios. Cada cultura y cada circunstancia geográfica tiene un clima, y en función de ese clima vamos a ver que hay distintos tipos de ventana. Desde la ventana o el gran ventanal en los países nórdicos tratando de aprovechar el sol, o las celosías de piedra tallada, ahuecada, que usaban los árabes. En la Alhambra tenemos unas cuantas, o las ventanas que en realidad son algo así como un elemento para ventilar, algo para iluminar, pero que tienen que tener una enorme posibilidad de defensa. Y vamos a ver que el tamaño de las ventanas, por muchos siglos, estuvo relacionado con la seguridad. En la Edad Media vamos a ver unas ventanas que no eran ventanas como hoy las vemos, sino que eran huecos alargados, a veces las saeteras para disparar las flechas, o un hueco para ventilar, no mucho más allá. Después vamos a ver un cambio en la Edad Media que se produce con el gótico, especialmente, con la gran posibilidad tecnológica que tiene, donde no hacía falta la gran masa para soportar las cubiertas. ¿Por qué? Porque con las nervaduras y con los arcos apuntados, de alguna forma se concentraban las cargas y quedaban huecos. Y ahí empiezan a surgir la posibilidad de grandes ventanales. Y surge una cosa nueva, que es el ventanal con vidrios de colores, el vitró, que generaban dentro de esas iglesias, de esas catedrales, un ambiente casi mágico. No es que el vitró iluminaba como si eso hubiera sido vidrio transparente, sino que daba un clima interior, aparte con una cosa tan exótica como tener colores en esa época, lo que actualmente el color parece una cosa lo más común y lo más fácil. En la antigüedad era un tema complejo, ¿no? Después hay una gran revolución que se produce, ya empieza algo en el Renacimiento, pero fundamentalmente con el Barroco, que es tomar como protagonista la luz. Y vamos a ver grandes ventanales, por ejemplo en Versalles es un caso típico, donde nos van a aparecer ventanales relativamente amplios, porque la construcción tampoco permitía hacer grandes luces de un ventanal, que surgen ventanas con un tímpano arriba y que después se va a perfeccionar, y ese tímpano va a servir para ventilación, y esa ventilación se produce con un elemento que nosotros usaremos pero recién a fines del siglo XIX, que es la banderola. Banderolas, en Versalles ya encontramos banderolas
Para ventilación, los ambientes son altos y necesitan ese tipo de ventilación. También surge un tipo de ventilación o ventana en los nuevos techos de mansarda, techos inclinados o con relativamente fuerte inclinación, que generaban un espacio habitable adentro, pero que su envolvente era una cobertura generalmente de pizarra. ¿Y qué se hacían? Se hacían ventanas propias de la expresión barroca, o circulares, u ovaladas, o con distintas formas. La ventana tomó mayor protagonismo, pero nunca el protagonismo que tenía la puerta y todo su elemento simbólico alrededor. Seguimos con los temas y vamos a encontrar cómo nos llegan las ventanas a nosotros. La ventana que traen los españoles, la forma de una ventana, es una ventana mínima todavía de momentos inseguros. Era una abertura. Generalmente la ventana se solucionaba con una carpintería de madera y una reja. Y para poder regular el ambiente tenía adentro dos postigos, que son dos puertas que generalmente eran una tabla que giraban sobre un quicio. El quicio que hemos visto en las puertas. Bueno, las ventanas del siglo XVI y siglo XVII tienen marco, mientras que las puertas de esa época no tienen marco, tienen umbral y dintel. Las ventanas tienen marco, sobre el marco se agarra o se fija la reja. La reja generalmente no es de hierro, sino que es de madera, que pueden ser barrotes de madera clavados, pueden ser barrotes al modo de los balaustres preestilizados del Renacimiento, torneados, que se encajaban, y esto va generando un tipo de abertura. Eran muy simples, no demasiado grandes, y que todavía tienen inercia, o tuvieron inercia hasta el siglo XIX en el litoral. Y nosotros vamos a ver las antiguas casas de Corrientes, en Paraguay, en Santa Fe un poco menos. Son casas que tienen ventanas con rejas de madera, torneadas, y postigos adentro. Pasará mucho tiempo hasta que la ventana incorpore el tema del vidrio y la hoja vidriada. Eso recién va a tener difusión entre nosotros a mediados del siglo XVIII. Hay un tema que es muy fuerte, ¿qué significa? Y en esta imagen la vemos, es cómo se ve desde adentro el afuera. Y vamos a ver que los adentros de esa época, sin luz eléctrica y con dificultades de iluminación, son penumbra. Y afuera se ve un mundo de luz, se ve a través de los barrotes, se ve a través de esa protección que dan los barrotes al recinto adentro. Cuando había mal clima se cerraban los postigos, pero es interesantísimo ver el tema de lo que significa un adentro iluminado simplemente con la luz natural a través de ventanas relativamente reducidas. También por esta época encontramos, y ya es muy antiguo, que los bajos de las ventanas se hacía una especie de estante se llamaba apoyo, donde me apoyo, o sea, donde me siento para coser, leer, todas las actividades que necesitaran luz. Dijimos que las puertas, las ventanas y las puertas también incorporan el vidrio. El vidrio fue un elemento escaso, es un elemento que se traía de Europa, por más que los jesuitas en algún momento produjeron algún tipo de vidrio en las misiones. Y vemos en esta imagen donde la monja está cosiendo con la iluminación o con la luz que puede pasar por la ventana. También hubo en ese momento, especialmente en algunas construcciones muy calificadas, como pueden ser las iglesias, un tipo de paño traslúcido de piedra,
que eran las berenguelas, ¿eh? Generalmente hechas con ónix en un espesor muy reducido, donde daban una luz lechosa adentro. Si ustedes quieren ver alguna de estas, tienen que ir a la iglesia del Pilar, donde todavía hay alguna berenguela. Hay las ventanas para esa fecha también, como las puertas, en construcciones que se hacían con mampostería, tenían el dintel formado por un arco escarzano, y eso lo va a caracterizar por muchos años, hasta poco después de la independencia, donde los dinteles vuelven a ser rectos, porque había tecnología como para hacerlos rectos. En algunas imágenes que tenemos, por ejemplo, de Baclé, vamos a ver cómo va cambiando la ventana, fundamentalmente con la reja y con sus postigos interiores, y a su vez las hojas vidriadas. La ventana también, las rejas en esa época, rejas muy simples, hechas con barrotes, tenían un elemento distintivo que era el rizo borbónico, que corresponde a un emblema que representaba a los Borbones. Es una flor de lis espejada. Y eso se usó hasta la Revolución de Mayo. Después ya dejaron de usar, y por muchos años, hasta el siglo XX, donde el neocolonial las rescata, no se usan ese tipo de rejas. Vamos a ver, pasado la Revolución de Mayo, se hacen, siguen en la misma, porque la mampostería era la misma, siguen teniendo más o menos 1,30 m de ancho, no mucho más que eso, porque tampoco era posible tecnológicamente, o era costoso llegar a hacerlo. Acá vemos ventanas que ya están articulados los postigos con un herraje chiquito, un herraje que se llamaba capuchina. Es un herraje de hierro con un conito que se encaja dentro de una escarpia, muy muy simple. Las puertas y las ventanas van cambiando, que hasta 1850 se articulaban con alcayatas de hierro clavadas. En 1850-60 se empieza a difundir la bisagra de libro, y el tornillo, con lo cual la puerta tenía un tratamiento, una tecnología mucho más simple, porque el tornillo no era un elemento violento con respecto a la madera como puede ser el clavo. Por influencia de las construcciones inglesas, nos van a aparecer en muchas de las construcciones las ventanas de guillotina, que tiene su origen en el siglo XVI en los Países Bajos, que es en función de su forma de trabajar, de hacer las construcciones con los pies derechos cercanos, y eso permitió una luz de ventana o de abertura muy simple y muy corta. Y las ventanas entonces se empiezan a aparecer y se difunden las de guillotina. Esas ventanas después se difunden también por esos años en Inglaterra, y va a ser una característica de la arquitectura inglesa. Canadá, el territorio de Canadá, que fue colonia francesa hasta mediados del siglo XVIII, vamos a ver que las ventanas de las casas anteriores a 1750 son casas que se abren con hojas de batiente, las ventanas. Y las posteriores vamos a ver que se usan ventanas de guillotina. La ventana de guillotina tiene como contrapeso, generalmente tenía un contrapeso de plomo, que en las cosas más sofisticadas se guardaba o se resguardaba dentro de una especie de cajón en el marco. Un tema que para nosotros es un gran cambio es el higienismo. Allá por 1860-70, en épocas donde habíamos tenido crueles epidemias, se difunden nuevas formas o se patrocinan nuevas formas en la construcción. Los ambientes son más altos, de forma tal de que tengan más volumen respirable, y van introduciéndose en función de esos ambientes más altos
un elemento que los franceses ya habían usado un siglo y medio antes, que es la banderola. Banderolas que, como las francesas, tienen un eje y una bisagra vertical, y que de ahí el nombre de banderola, y que después ya en el siglo XX empiezan a tener una hoja batiente, pero horizontal. Es un gran cambio que hay. Vamos a ver nosotros en este tipo de cosas muchos cambios que van siendo expresión de la arquitectura. Pero en general, salvo casos excepcionales, estas ventanas, mediados del siglo XIX, no tienen demasiados elementos simbólicos alrededor. A lo sumo pueden tener una clave y un encuadramiento. No son mensajes, simplemente son acompañamiento de la arquitectura. La herrería y los herrajes y todo lo que tiene que ver con el hierro durante la colonia fue muy costoso. Y en el siglo XIX se empieza a difundir desde las rejas de hierro con barrotes, planchuelas, y se difunden también las alcayatas, que eran las no bisagras sino goznes, que se clavaban, lo que decíamos antes, y que se hacía todo forjado. El hierro no se trabajaba como hoy puede ser con soldadura, había una soldadura en caliente, pero se usaba para determinados lugares nada más. Y toda la construcción, hacer un agujero en una epopeya, hacer un agujero en una planchuela para pasar un barrote, significaba hacerlo sobre la bigornia, sobre el yunque, en caliente y clavando en una especie de punzón que tiene una sección cuadrada que a su vez me dejaba un agujero cuadrado. Cuando se hace este agujero no se saca material como cuando se taladra. Entonces la planchuela se estira y es una de las características que vamos a encontrar en toda la arquitectura colonial. En el siglo XIX, la mecanización, la aparición de aceros, la aparición de energía permitió hacer o incorporar nuevas máquinas. Una de ellas, muy importante en su época, la punzonadora, que permitía hacer un agujero. Algunas de ellas se manejaban, las primeras, con una gran palanca, y el agujero tenía sección redonda o sección cuadrada porque el punzón sacaba el material. Eso es otra de las características. Las rejas y los elementos de hierro se hacían con nuevos materiales. Los barrotes se hacían con rodillos, se hacían mecanizados, las planchuelas se hacían mecanizadas y había medidas estándar, en cierto modo, que permitían un nuevo tipo de manejo. Inclusive el hecho de tener punzonadora permitió hacer usar el remache, y aparece que las uniones de las piezas ya no son caldeadas como se hacían en la época colonial con dos hierros superpuestos forjados en caliente, sino que se hacían con un punzón, se hacía el agujero y se remachaban. Esto es algo que duró hasta la Primera Guerra Mundial entre nosotros, que es reemplazada esa unión por la soldadura. La soldadura, primero hubo a fines de siglo la soldadura autógena, pero la soldadura eléctrica, que es un invento o un desarrollo que hicieron los suecos en 1906, a nosotros nos llega, y creo que fundamentalmente de mano de las empresas alemanas, después de la Primera Guerra Mundial. Y la carpintería se modifica totalmente. Aquí vemos nosotros, en esta imagen, cómo se hacía la soldadura. Se calentaban las dos piezas al rojo, al nivel de casi de blanco, se las forjaba y se unían las moléculas. También se hacían los rizos, haciendo un sistema de lazos hecho con hierro forjado. Ahí vemos a distintos tipos de rizos, inclusive un rizo muy interesante, el único que hay de ese tipo, que está en el Museo Histórico Nacional,
donde 1816 hay un rizo que dice "Viva la patria". Fíjense cómo eran los temas en esa época. Acá vamos a ver rejas. Las primeras rejas que se hacen de metal son unas rejas muy simples, siempre usando el marco, donde se encajaba o se clavaba o se pasaba, sí, el clavado, haciendo un agujero y remachándolo desde adentro la reja. La unión entre los barrotes se hacía con un agujero forjado también, donde se ensanchaba el barrote y pasaba el otro, haciendo una especie de trama. Tenemos después rejas interesantes, porque nos van a aparecer siglo XVIII unas rejas que no son de origen español. Por ejemplo, esa reja que vamos a encontrar en Jesús María y en algunos lugares en Córdoba, que es una reja traída por los jesuitas, y es una reja cuyo origen es Alemania, la Alemania de esa época, supongo que Baviera, ¿no? Vamos a encontrar distintos tipos de rejas en función, casi con una tecnología similar, en función de la altura, que casi todas son iguales, y a veces con un tamaño más chico. Después tenemos los balcones, otro de los temas que nos aparece hechos con hierro. Los primeros balcones se hacían con madera, igual que las rejas iniciales, y en algún momento se hicieron también los barrales que permitían hacer la baranda del balcón con maderas torneadas. Ya a fines o mediados del 18 ya se hacen los balcones con hierro forjado, muy simples, barrotes verticales. En algún caso pueden tener algún ornato, pero muy poco. Y el balcón también es una cosa que va marcando la tecnología. ¿Cómo puedo hacer un balcón con una saliente cuando no tengo ni hormigón ni hierro en las formas actuales? Se hacía con salientes de mampostería escalonada, pero eso permite salientes muy relativas, igual que una moldura, que no pueden pasar los 30 centímetros para hacer una cosa resistente. Recién, allá por 1850, se incorporan a los balcones unos elementos de planchuela, y sobre las planchuelas una laja, en ese caso eran lajas de Hamburgo, que son unas lajas de unos 50 centímetros por 50, de piedra, una arenisca, y que todavía se puede ver en algunos balcones donde se le ha caído el revoque en San Telmo. Otro tipo de balcón, y lo vemos en el Cabildo de Buenos Aires, era las salientes de las vigas de madera y un puntal que se llamaba fiador, que permitía llevar la fuerza hasta la pared. Un puntal inclinado, generalmente también muy forjado y muy trabajado. Tenemos otro tema de uso en esa época, que son las balconadas, que son los balcones corridos, y vamos a encontrar varios entre nosotros, y también muchos en el interior, especialmente en Salta, y algunos en Jujuy, porque también en esos lugares correspondía a una solución para el clima en las plantas altas, que era hacer una especie de corredor, la balconada, que se sostenía por pies derechos hasta el piso y que tenían unas barandas de madera. Nosotros vamos a encontrar varios de esos. Uno de ellos muy interesante fue en los Altos de Escalada, el primer inclinato que hubo en Buenos Aires, sobre la Plaza Mayor. Otro vamos a encontrar, y es común verlos en las fotografías, en la balconada que estaba frente a la Plaza de Toros, al costado de la calle del Pecado, donde hoy está el edificio del Ministerio de Bienestar Social. Y vamos a encontrar muy poquitos, posiblemente uno o dos, lo que se llaman los balcones cajones. El balcón cajón es de origen oriental, muy usado en Lima, en Perú. Es una especie de balcón que está cerrado con una especie de celosía de madera, donde yo puedo ver hacia afuera, pero desde afuera no me ven. Estos también los vamos a encontrar en algunos de los miradores
en algunos conventos en Sevilla, que se llamaba Mirador, fundamentalmente, y que tiene que ver con las costumbres de la época, muy orientales. O sea, la casa es cerrada, todo es hacia adentro, las conexiones con el exterior son muy reguladas, porque la ventana va cambiando como expresión de las formas de la sociedad, las formas culturales de la familia, las formas culturales de los elementos de defensa, y la ventana es la respuesta a todo eso. Seguimos con los temas y vamos a encontrar herrerías, por ejemplo, puertas de herrería en los zaguanes. Eso es algo que en Sevilla ya se usaba desde fines del siglo XVIII. Entre nosotros se corresponden los primeros a más o menos 1830 y se usaron hasta más o menos 1870 o 80, donde cambian también las formas. Esas puertas de zaguán permiten ver, pero no permiten entrar. Y es una forma de regular el adentro y el afuera. Las formas de hacerla era la forma clásica que tenía la carpintería, la herrería para esa época, con planchuelas, a veces con barrotes y con elementos de ornato que eran, también se usaban en las rejas exteriores, eran capiteles, a veces palmetas, a veces hasta en la arquitectura de influencia italiana, renacimiento italiano, y los canales la usaron muchísimo, con caras que parecen caras remedando una figura de Colón. O sea, y eso vamos a encontrar muchísimas en las que sobreviven. Estas molduras se hacían con una especie de molde. Las comunes eran un molde con dos, como si fuese una tenaza, con dos medios moldes de bronce, donde se volcaba antimonio y plomo. Y generalmente con esto se cubrían las juntas, de juntas remachadas. Hay otro tipo de herrería que aparece entre nosotros 1860 y que duró unos 20 años. Es la carpintería hecha con paños, pequeñas piezas de hierro fundido, posiblemente importadas. El lugar más interesante para ver esas carpinterías es Palacio San José. Palacio San José tiene en su patio interior unas especies de cerco, un cerco calado, no es un tapial, es un cerco calado, y en el calado cerrado con elementos de fundición. Lo mismo las puertas que son con quicio, pero compuestas con elementos calados de fundición plana que se unían por remaches. Lo interesante de esto eso se empezó a usar en Francia por allá por 1840 o 50, y yo creo que lo que nosotros encontramos, y por ejemplo las rejas de Palacio San José se dicen que son hechas por, según los documentos, por un herrero que tenía una gran herrería, un herrero italiano, Carula, que hizo muchas de las piezas de herrería de Palacio San José. Pero yo creo que la fundición, por más que acá ya se empezaba con la fundición, es traída de Europa y compuesta acá. Después tenemos, las rejas van perfeccionándose y empiezan incorporándose elementos de ornato, de hierro fundido, que se encajaban o se remachaban, y vamos a ver grandes rejas, como las que encontramos, por ejemplo, en el Palacio de Aguas, en la calle Córdoba, algunas menos complejas y otras más complejas. En general, por esa fecha también empiezan a cerrarse con rejas los nártex, o sea, el atrio de las iglesias. Hay un tema que es muy interesante, y eso quizás en algún momento lo podamos explicar más, es que muchas de las rejas se encargaban por catálogo. El más importante fue el de Pedro Bacena, un catálogo que, como dijimos alguna vez,
tenía más de 1000 hojas, el de 1900, con muchas hojas con distintos tipos de rejas y distintos tipos de balcones y distintos tipos de portones, en estilos que pueden llegar desde el gótico hasta el rococó. Y ahí vemos un tema que es muy interesante en las fachadas de nuestras casas, en las ciudades donde realmente hay un desarrollo más o menos de casas de cierto nivel burguesas, que vamos a encontrar que la fachada, igual que el ornato de la fachada, se compraba en lo que es un taller del escultor y eran estándar, de repente están combinados ornatos académicos con balcones rococó, porque lo que se hacía era una composición era una armonía por la diversidad, o sea, diversas cosas componían una fachada. No es un estilo, es un montón de estilos, es ecléctico totalmente. Y esa es una de las características de nuestras fachadas y sus herrerías. Pero fue muy importante y por muchos años el uso de herrerías en las fachadas especialmente. Vamos a encontrar cosas como de herrerías tan importantes como la pajarera de Palacio San José, una joya total que inclusive en algún momento fue armado con piezas ya industrializadas, pero estamos hablando de 1860 y pico, 64 creo que es, elementos de antimonio, una joya total y sin el techo de zinc y pabellón, ¿no? Un tipo de cerramiento que empezó a difundirse allá por 1850-60 es una cortina de madera, de tablillas de madera articuladas por unas cadenas, una interior y otra exterior, que se podían cerrar, levantar y estaban encajadas dentro de dos guías laterales de madera y arriba una cenefa donde se ocultaba. Estas ventanas prácticamente, vamos a ver en San Telmo, por ejemplo, vamos a ver muchas guías, pero no vamos a ver las tablillas, porque prácticamente han desaparecido, pero en algún lugar todavía se encuentra ese tipo de cosas. Esas tablillas en muchas cosas también se usaron aunque tuviera postigo interior, porque había como una superposición de cosas. Hacia 1870 o 80, entre 1870 y 80, van a difundirse, aunque tenemos una imagen muy antigua, las persianas también de origen francés, ya que se empezaron a usar a principios del siglo XVIII en Francia. La persiana es un elemento que permite ventilar, pero no las visuales. A su vez es un elemento de seguridad. Entre nosotros la primera persiana que encontramos es una pintura, una acuarela que hay sobre lo que fue el Paseo de Julio, o sea, donde vive Leandro Alem y Corrientes. Hay una casa construida en 1828 donde aparecen las persianas abatidas sobre los costados. Pero no es lo común. Después, ya hacia fines del siglo, nos van a aparecer otro tipo de persianas. Es la persiana pero fabricada con metal, con piezas metálicas remachadas y articuladas, ¿no? Otro tema que tuvo un gran cambio en el siglo XIX fue de una ventana o de una puerta amplia se pasa al escaparate. En el comercio, a principios de siglo, el comercio sus productos los sacaba, como todavía se hacía no hace mucho en algunos pueblos del interior, afuera para que los viera la gente y se colgaban de las paredes.
Eso también tiene que ver mucho con lo que es la iluminación de los locales, que eran tremendamente oscuros y todavía para mostrar algo había que mostrarlo a la luz. Los, las ventanas, en algunos casos, empezaron ya por allá por 1850 a ser usadas para poner la mercadería de adentro, y ya por 1860 encontramos en Buenos Aires el primer escaparate, una ventana en una tienda de una modista, que tiene un escaparate muy grande, pero no había vidrios para cubrirlo. Entonces el escaparate tiene 4 vidrios con un parteluz de madera. Esa fue una característica que ya nos viene del 18, es que los vidrios, el desarrollo de un vidrio, por lo menos los más acotados que nos llegaban a nosotros, es tremendamente limitado. Y entonces aparecen las carpinterías con vidrio partido, o sea, con parteluces que van reduciendo el tamaño de la abertura. Este tema de los escaparates tiene una evolución muy grande hacia fines de siglo, porque la industria del vidrio tuvo un gran desarrollo y empiezan a producirse vidrios grandes, y ya hacia fines de siglo se producen vidrios lunas, que le llamaban vidrios curvos, como vemos en algunos de los grandes negocios. Por otro lado, el vidrio, en su desarrollo, su enorme desarrollo en esa época, empieza a incorporarse a otros tipos de vidrio. Por ejemplo, el vidrio armado, que aparece allá por 1890 y pico. Después nos aparecen, con una tecnología muy ingeniosa, el vidrio fantasía, que es un vidrio que se hacía sobre una mesa, un elemento plano de piedra o de metal. Se ponía la masa de vidrio fundido y con un rodillo se lo aplanaba, pero se le pasaba en la parte superior después una especie de matriz que tenía la contraforma de lo que es el vidrio, y ahí nos aparece el vidrio fantasía. Otro elemento que va a tener cambios en los escaparates es que por muchos años lo que se usó en las puertas vidrieras de los negocios es el postigo exterior. Un postigo que a la mañana se sacaba, estaba todo el día, y cuando se cerraba el comercio se lo sacaba, se desenroscaban los bulones y se lo guardaba adentro. Esto hacia 1870, 80, con la gran revolución, la segunda revolución industrial, que van a aparecer. Nos van a aparecer las cortinas de enrollar metálicas, especialmente hacia fin de siglo, que revolucionan las formas, inclusive por la luz que tenían, el hecho de cubrir un escaparate entero. Bueno, hoy hemos recorrido una gran parte de las ventanas y las rejas, y con esto terminamos por ahora las aberturas. Después le iremos incorporando toda esa interacción que hemos propuesto de los elementos que nos manden o los registros que nos manden desde un montón de lugares, para ir integrando ese banco de datos, de los cuales una parte van a ser los temas de tecnología, y en esos temas de tecnología de alguna forma tienen un papel muy importante las aberturas. Todo esto lo estamos preparando, y ya este banco lo daremos a conocer en la próxima clase con la presentación del tema, con los límites y las condiciones y los protocolos para ir haciendo la interrelación en una forma ordenada y que sea útil. Hoy vamos a incorporar una visita que hicimos hace unos meses a una estancia muy interesante, una estancia que queda en San Nicolás, en el departamento de Conesa, que se llama La Esperanza.
la cual la familia Insaurralde, la viene poblando desde hace muchos siglos. Es una estancia muy interesante porque es como una cápsula del tiempo, y aparte una cosa que le da mucho más, más sentido, aparte de la legitimidad de la continuación, significa que no hubo mudanzas. Mi familia, la familia Insaurralde, llega a 1573 a América con Ortiz de Zárate, y tienen una encomienda en Paraguay. Después un hijo de ese primer Insaurralde, Gran Martín, baja a Corrientes, y un hijo de él a Santa Fe. Y bueno, y de Santa Fe llegan acá, a este lugar, a esta zona, en 1720 aproximadamente. Se establece en este lugar Luis Insaurralde, y acá, próximo al pueblo de Acevedo, está un concuñado de él, Acevedo, que estaban casados con dos hermanas y con las que estuvieron muy emparentados. Bueno, se establecen acá y permanece la familia desde el principio de 1700 hasta hoy. Había una casa original que probablemente haya sido de adobe y techo de paja, que se quemó a mediados de 1800, y mi tatarabuelo encarga la construcción de un nuevo casco a su yerno Blas Ortiz de Rosas, que era el sobrino de Rosas, que termina la construcción de la primera parte en 1854. O sea que el casco desde esa época se mantiene el campo en manos de la familia desde el principio de 1700, ¿no? Y está declarado lugar histórico porque hubo dos hechos históricos importantes. Uno fue a principios de 1820, que fue el encuentro de Estanislao López y Martín Rodríguez, que fijan las bases para el Pacto de Venegas, que después se firma en la estancia de Venegas. Y por otro lado, salen de acá las tropas de Mitre cuando van a la batalla de Pavón. Mitre había acampado en la estancia de Acevedo, y el segundo cuerpo de ejército de él estaba a las órdenes de Paunero, había parado acá. Mitre viene, se reúnen y de acá parten hacia Pavón. Bueno, eso es la parte histórica, lo más. Bueno, el campo se mantiene en manos de la familia desde entonces. Por supuesto que las dimensiones se han ido reduciendo. La construcción es en arquitectura muy simple, arquitectura que tiene una composición de renacimiento italiano, pero interpretado por un albañil, no por un gran arquitecto, con lo cual la construcción conserva esa sencillez y esa frescura que tienen las cosas que están hechas desde la simplicidad. Y construyen esa parte hasta el portón hasta puerta corrediza. Después hay una arcada, había una cochera, y después la cerraron en algún momento, por supuesto ha tenido modificaciones, pero la parte original se conserva. Y después hizo el pedazo aquel. La casa anterior a esta se quemó. Papá dice que probablemente la construcción vieja era una casa de techo de baja, que se dio porque no había, y que probablemente haya estado entre esto y esta construcción y la de allá al lado, porque habían encontrado en algún momento algún cimiento o otro. Es una construcción muy interesante, tiene gruesas paredes de ladrillo y barro, tiene una torre que es una construcción posterior, una torre que de alguna forma era parte del sistema de defensa que tuvo esto, porque eso estaba, por más que está en San Nicolás no estaba lejos de la frontera, y la frontera era un elemento dinámico y de inseguridad permanente. Bueno, la casa original, que es lo que se ve ahora en este momento, era esta, y en forma de herradura atrás de la casa la circundaba una zanja, una doble zanja que tenía 4 metros de profundidad, que tenía forma así de U, y que la primera estaba a unos 150 metros de la casa,
y la otra 70 metros más allá, donde según contaban mi abuelo, se encerraba la hacienda en caso de malón, aunque a esta casa ya no había llegado. La casa tiene la construcción, el mirador, de donde y una terraza, una azotea transitable donde se podía divisar el malón y defender, pero ya en esta construcción a esta época no llegaron los malones, aunque creo que en Pergamino hasta 1870 me parece. Lo que pasa es que hubo momentos en que la incertidumbre no se sabía hasta dónde entraba. Claro. Había que prevenir todavía. Sí, y la incertidumbre y el prevenirse frente a eso fue una cosa de toda la frontera, ¿no? Se decía lejos del malón, pero el malón estuvo hasta ahí nomás. Claro. Y las casas tienen torre y bueno, toda una serie de cosas, ¿no? Yo creo que eso fue una época brava en un sentido de que la inestabilidad hacía que inclusive vivir en el campo era todo un desafío, ¿no? Claro que sí. Sí. Era toda una aventura. Sí, y ustedes se dedicaron, en el campo hubo cría de ovejas. Claro, primero había hacienda, que sería cimarrona, que no había límites, así que no se creo que hay registros de que en un malón, pero no sé en qué época fue, se había llevado, a lo mejor no precisamente acá, pero 20.000 cabezas de ganado. Sí. Pero sí, lo primero fue hacienda vacuna, y después hubo lanares a fines de 1800, calculo. Sí. Y a principios de 1900 hubo un tambo que funcionó hasta Vaca Yorton, que funcionó hasta 1922, 23, y se fabricaban quesos, había un depósito, están todavía todas las máquinas, las pailas y la desnatadora y todo, con que se hacían los quesos, y había un sótano donde se almacenaban y se secaban, supongo. Sí. Pero bueno, eso se cerró y ya después empezaron los primeros alambres, que el primer alambrado fueron por 1880, según contaba mi abuelo, y bueno, ya entonces empieza, después de vuelta otra vez, la cría ya empieza a dedicarse más a la cría vacuna. ¿Ustedes agriculturas tienen? Agricultura, hay algo de agricultura, pero papá siempre decía, estamos cerca de Pergamino, pero esto no es Pergamino. Los campos, hay una tradición, si estamos de principios de 1700, los campos que tenían valor no eran los agrícolas, sino los que tenían aguadas naturales que permitían agua para la hacienda. Sí, es cierto. Y nosotros entonces tenemos el arroyo del Medio, acá muy cerquita, 2000 metros será. El campo se extendía hasta el Manantiales, que está mucho más allá. Y hay una cañada, un arroyo, el arroyo Saladizo, que es afluente del arroyo del Medio, que pasa por el medio del campo. Así que en realidad agua teníamos suficiente, pero como campo agrícola, bueno, la parte del casco es muy alta, pero después ya veo que están sobre una lomada, ¿no? Sí. Sí, o sea, pero inundación le llegó hasta no demasiado lejos, ¿no? No demasiado lejos. Sí. Pero el agua crece y se retira muy rápido. El arroyo del Medio está muy encajonado y si bien desborda, tiene caudal para llevar al Paraná, ¿no? El arroyo del Medio, que dividió el territorio de la provincia de Buenos Aires del territorio de lo que después es Santa Fe. Es un lugar que la cañada que tiene el arroyo todavía tiene vestigios de antiguas especies y fauna. Nos hablaban en estos días que estuvimos acá, de todavía que había pumas, inclusive pumas que mataban algún ganado, inclusive una cosa que no conocíamos, de que para controlarlo o para de alguna forma alejarlo, ponían algún asno que con sus patas mataban o neutralizaban a los pumas, y resulta ser que después nos enteramos de que estos pumas habían matado a los asnos. Miren qué historias que están muy cerca de nosotros, están a unos cuantos kilómetros, pero no en la otra punta del territorio, ¿no? Vamos a pasar al interior, donde se conservan muebles, se conservan cuadros, se conservaban armas y platería que en algún robo lo han desaparecido, y
vemos, es un recorrido que nos permite, y en algún caso lo vamos a ver, se abre un cajón y el cajón está lleno de sorpresas. ¿Por qué? Porque nadie hizo mudanzas de las cosas están ahí. Bueno, esto es el comedor, no sé si originalmente era el comedor acá. Los muebles estos vinieron después, eran del comedor de mi bisabuelo, que se casó en el 1862, creo. Así que viejo. Después la familia era grande, había un comedor más chico, y ahí están los retratos de mis tatarabuelos. Él es Venancio Insaurralde, el que mandó a construir esta casa, que falleció en el año 67 de la epidemia de cólera, y Carmen Acevedo Insaurralde, que esa es la que yo les decía hoy, que la donó la imagen de la Virgen del Rosario. Sí, están los cuadros de casi todos los antecesores repartidos en distintas habitaciones. Bueno, y este cuarto, la lámpara esta bueno, le han puesto esta lámpara, según mi abuelo, era de la casa de mi tatarabuela, que él recordaba haberla visto jugar a la lotería o no sé qué juego jugaba. Esa época la tenían en la mesa, se alumbraban con esta lámpara. Y tiene los contrapesos ahí. Ah, sí, y funciona, pero no lo vamos a... Claro, los contrapesos eran para bajarla y poder prenderla. Y cargarla. Claro, cargarla y prenderla. Después, esta escalera es la que lleva al mirador, que está arriba, desde donde se subía para ver el horizonte, a ver si venía el malón o no. Acá tenés un elemento que también... Este es muy viejo. Sí. Según papá, era uno de los muebles más viejos que había acá. Tiene la jofaina y la palangana. Y tiene algunos de los elementos para los polvos y el cepillo a los costados, porque esto es el tocador. Claro, ¿no? Esto es de otro juego. Sí. Pero bueno, hay cosas que uno... ¿Abajo tiene artefactos? No. No, mire, todavía tiene cosas viejas porque son... Sí. No, porque hay un mueble parecido en el Palacio de San José, que abajo tiene un bidet que se guarda. No. Pero esto a ver si... Uno revisa los cajones y están todavía, qué sé yo, para hacer los rubros. Para rizar, sí. No sé, cada cajón que se abre es una sorpresa, ¿no? No, es que nosotros veníamos de chicos y para papá era toda una reliquia. Y así que no podíamos tocar nada, ni él sacaba nada, pero él sabía lo que había. Pero nosotros, sí. Y ahora he tratado de ordenar algo, pero hay tantas cosas que es muy difícil. Están guardadas dentro del cajón. Están guardadas dentro del cajón. Sí. Y bueno, uno va descubriendo cosas todos los días. Acá hay una manija. Estas manijas son inglesas y son de 1860-70. Coinciden con la construcción. Sí, corresponden con la construcción, ¿no? Igual que este tipo de puertas. Y yo creo que acá inclusive tiene herrajes, tiene unas alcayatas, aunque un poco más modernas que las que vimos en algún momento, pero todavía no tiene bisagras. Lo cual lo hace, tiene unas pequeñas bisagras para los postigos, pero nada más. En la puerta, que es pesada, todavía está hecha con madera dura, ¿no? Ahí aparece el color, de lo que decíamos que no, el gris, el verde inglés no era lo que estaban pintados en aquella época. Estos son los colores, son grises. Verde grisado, no, nunca un color así fuerte en el interior. Verde grisage. Verde grisado o gris. En ese tipo de tonos. Ajá. No tampoco verde tan fuerte como No, de hecho el verde inglés se usaba para afuera. Este era el escritorio viejo, no sé, de la época de mi bisabuelo, no sé si mi bisabuelo sería. Eso, siempre Mitre y San Martín. Sí, los dos. Y hay unos planos viejos del campo y boletos de marca de 1800. Este es de Blas Ortiz de Rosas. Victorica firma. No sé, era de Dámaso Insaurralde, de mi bisabuelo. Todos son de 1800, dice 42, 43, hay de distintas épocas. Y ahí están las marcas originales. Y allá podemos ver las fotos más viejas de la estancia, esa es de 1890 y 1876. Son las fotos más viejas que se conservan del casco, donde se ve que no había ni una planta. El monte se construyó... 1900 más o menos. O sea, primero las estancias eran productivas
Y cuando realmente se consolidaban se podía construir un parque, ¿no? Un monte. Claro. Sí. Sí. A lo sumo, para esa época lo que se hacía es un monte para sombra o para leña, nada. Claro, que no había no había plantas leñosas acá. Sí, las había, pero solamente algunas estancias los tenían. El resto eran productivas. Claro, pero como naturales No, naturales no no. había. No, acá algún tal, algún Claro. espinillo y punto. Claro. Sí. El tema de techos está hecho con viga de urunday y de quebracho, con alfajías. Posiblemente los clavos todavía sean clavos de forja los que unen las cosas, y están cubiertos con tejuelas que no hemos podido ver, pero son tejuelas de 34 por 17 como las paredes, como los ladrillos de las paredes, y posiblemente estén construidos en 2 o 3 capas, y arriba generalmente se le ponía una baldosa, con lo cual se completaba la azotea, y esa azotea de alguna forma era accesible a través del mirador, y un elemento funcional y aparte un elemento de defensa en algunas situaciones. Bueno, acá hay un tema que es interesante, es medir los espesores. Nosotros con los espesores de las paredes vamos viendo las diferentes, inclusive las etapas, ¿no? Porque cada época va teniendo sus medidas, sus ladrillos. Dijimos que el techo tiene tejuelas de 34 por 17, los ladrillos de las paredes son algo similar, pero de mayor espesor, pero hay cambios, y las partes más nuevas, en la segunda crujía, tienen paredes de 30, con ladrillos de 30 por 15. Y acá hay un tema interesante, que muestra también la antigüedad de este piso, por ejemplo el piso del comedor, que es un piso que tiene baldosas cerámicas, unas baldosas cerámicas que su medida es la medida antigua, 1/4 por 1/4. Todavía no estaba el sistema métrico decimal, que tendrá que esperar al gobierno de Mitre en 1863, que decreta la instalación del sistema métrico decimal en la Argentina, ¿no? Y acá tenemos baldosas que miden 21,7 por 21,7. Acá vemos también que las baldosas están puestas trabadas, pero sin junta, porque la junta se empezó a usar después, y especialmente cuando hay cementos. Es una típica casa de la época, construida, tiene una fachada con pilastras que refuerzan su estilo itineranizante, sencilla en la construcción. Nosotros tenemos una casa muy parecida, aunque allí en Flores, la casa de Marcó de Pont, tiene unas columnas toscanas, pero la estructura es la misma, o sea, una U que encierra un espacio que en la mayoría de los casos después se completó como galería, que es el caso de pero la galería se construyó muchos años después, cuando se pudo. Continuando con la lectura de los elementos de esta casa, nos encontramos en esta azotea a la que se accede a través de una escalera empinada que dificulta el acceso, y desde donde se accede a su vez al mirador. Aquí estamos con Carlos Moreno, con la familia Insaurralde y con Carlos Telechea, imaginando un paisaje diferente. Si vos no tenés ninguna vegetación acá, desde acá ves un montón. Claro, Eso puede explicar también la falta de árboles en esa época, ¿no? De árboles Algunas altos. veces sí. bueno, y estaba el catalejo de mi tatarabuelo, que ese con el que ahí llegarían a ver. La lectura realizada, junto con los relatos de la familia Insaurralde y la documentación que preservan, nos permite entender la evolución de las mismas a través de las diferentes etapas constructivas y las distintas tecnologías y materiales empleados en cada una de ellas, teniendo en cuenta para este análisis características como el ancho de los muros. Acá tenemos 45. Y acá también, 45. 45, podríamos medir allá. Las medidas de los ladrillos y la materialidad de los solados. Pues papá siempre decía que esto no es terraza, es azotea, porque es techo transitable.
Imaginar ese escenario de hace casi 200 años también nos hace pensar en las dificultades de realizar una construcción de estas características en ese contexto, enfrentando desafíos como el costo elevado de los materiales, vinculado al transporte y la distancia. Esas tradiciones no fueron simplemente orales, sino hubo una voluntad de tradición y de raíz, y se transmitió a través de documentos, de escritos, de cartas, de una cantidad de cosas. ¿Cómo se desarrollaron? Bueno, papá era abogado y un amante de la historia, de la genealogía, y estudió e investigó mucho y dejó bastante escrito, afortunadamente, de distintos temas. Investigó sobre, bueno, la familia llegó en la época de la conquista y está todas las biografías, bueno, lo que se puede biografía de cada uno de nuestros antecesores, desde el primero, desde Martín Insaurralde. Además hay memorias de mis abuelos y bueno, y además fruto de la investigación de papá, ¿no? Y él escribió, además a él le interesaba mucho sobre todo el tema de San Nicolás, así que él investigó sobre la historia del origen de San Nicolás, la fundación, estudió sobre la devoción a la Virgen del Rosario. Él le interesaba mucho el tema de la Virgen del Rosario porque su tatarabuela, Carmen Acevedo de Insaurralde, que fue, bueno, su marido fue el que encargó la construcción de este casco, fue la que donó la Virgen del Rosario de San Nicolás y además colaboró en la construcción del Templo Nuevo. El antiguo se había destruido en la explosión de un polvorín en 1852 más o menos. Y bueno, además de un montón de temas investigó, pero además también estudió bastante la genealogía de la parte de mamá. Y así que hay mucho escrito y fundamentado y tiene la parte histórica también del Pacto de Venegas y todo. Él buscó mucho en los archivos históricos nacional y en montones de fuentes. Hay mucha información al respecto. Toda información que siempre es vulnerable, ¿no? Y el elemento que las puede conservar es si eso se publica. Bueno, estamos en eso, vamos a tratar. Creo que valdría la pena porque es valioso para explicar retazos de nuestra historia como país. Claro. Y creo que son bases para también el desarrollo de la historia de San Nicolás y de la región, ¿no? Por supuesto, sí. Así que... Sí, no solo tiene interés personal nuestro, familiar, sino que, claro, trasciende los límites de la familia, todo esto, ¿no? Y creo que vale la pena hacer el esfuerzo. La lástima es que a veces las formas de gobierno, cosas así, no están en esos temas, pero bueno, uno tiene que hacer como ciudadano, tomarlo como una responsabilidad, que no se pierdan las raíces. Así es. Sí, bueno, papá nos transmitió un legado pesado, pero para tratar de... Bueno, él no sé, lamentablemente, él poquito antes de morir, pobre, me dijo, nos trataba de usted, papá, dice, Jorge, ¿sabe una cosa? Fui al médico, me dice, y me dijo que tengo una salud de hierro que voy a vivir hasta los 99 años. Pobre, no vivió tanto, murió al poquito tiempo. Pero mi miedo era que se hubiera perdido todo lo que él me contaba y que yo dejaba pasar, porque sabía que él lo tenía, ¿no? Pero no, por suerte había dejado escrito y yo tomé como una responsabilidad transcribir todo eso, que no había computadoras en esa época, sí estaba todo mucho manuscrito y algunos escrito a máquina, y bueno, lo he pasado a un medio digital para poder manejarlo más fácil. Ahora le falta un último puntapié. El último puntapié. Sí. Y esperemos que, bueno, que se pueda concretar. Ojalá. Bueno, gracias Jorge por habernos recibido y bueno, esperemos haber sido un poco útiles con estos recorridos que hemos hecho y aportar un poco a todo esto. No, muy útil fue su visita, le agradezco un montón. Bueno, nos ha servido de mucho, nos ha desasnado un montón de temas. No, y hemos aprendido nosotros. Bueno. Gracias. Gracias a usted. Después de este recorrido que empezamos con tecnología y terminamos en el campo, vamos a hacer, y estamos preparando,
algo interesante, que es una historia de otro elemento del campo, no del campo, que no es campo ni es ciudad, las quintas. Las quintas que empiezan en la antigüedad como quintas que son de ocio, pero también productivas, y se van convirtiendo, por los cambios que tiene la tierra, el uso de la tierra, en quintas que terminan siendo quintas suburbanas con un terreno muy relativo, casi un parque ampliado. Es una historia que se refleja muy interesante en la Villa Jovita, en Zárate, donde una construcción de 1870 que se ha conservado, y por suerte con el grupo de la Asociación Amigos del Museo de Villa Jovita y el apoyo de la municipalidad, han logrado rescatarlo, pero rescatado en un orden de base muy seria, muy científica, y lo han puesto en valor como el Museo Histórico de la ciudad. Es un museo donde vamos a contemplar desde cómo o las herramientas con las cuales se reconstruyeron las partes que estaban deterioradas, porque todo estaba muy deteriorado, hasta las historias de familia. Es muy completo y nos alegra de que esto permanezca. A su vez, el museo está rodeado de un jardín con una atmósfera muy especial, y que conserva las especies que fueron plantadas durante o después de la construcción o de la ocupación de todo esto. Y todo esto envuelto en una verja y en unas calles que todavía tienen el clima de las calles suburbanas. Bueno, gracias y nos vemos la próxima clase. ¿El primer piso sea de palmeras con madera arriba? Debe ser porque es más antiguo. Es que esa debe ser la parte vieja porque arriba está el mirador. Claro, sí. Y lo otro que aparece con las otras vigas y de pilotea deben ser mucho más nuevas. Sí, tiene 2 o 3 paredes. Sí. Se nota Acá tiene, miren, en las paredes. Los pisos hidráulicos, que son los pisos de cemento, los de parqué. Bueno, las terminaciones, la herrería, esa herrería de ahí tiene mucho que ver con esto. Ajá, sí. O sea, acá tienen toda la evolución de las carpinterías, ¿no?